Así que para hacerle contrapeso a la OTAN, la URSS crea el Pacto de Varsovia para cooperarse militarmente en caso de alguna amenaza de ejército o política o bélica entre los países del mando capitalista. Entonces, todo esto fue por actos de provocación y este es otro motivo por el que la Guerra Fría surge como una indirecta o una rivalidad entre la URSS y Estados Unidos. Bueno, resulta que competían entre la URSS y Estados Unidos para ver quién sería el mejor en el desarrollo armamentista, principalmente en el desarrollo armamentista, como esta imagencita. Principalmente Estados Unidos, en 1957, si no mal recuerdo, crea la primer bomba de hidrógeno. Y en el año siguiente, en 1958, la URSS también crea la bomba de hidrógeno. Entonces, también estos países desarrollan lo que le llaman también, déjenme les platico, desarrollan el, se llaman, si no mal recuerdo, son misiles, un misil que tenía misiles pequeñitos dentro de este grande para poder transportarlo con precisión y dejarlos caer en el país enemigo. Esto estuvieron desarrollando los países de la URSS y Estados Unidos para competir entre sí. Pero posteriormente desarrollaron los misiles transatlánticos que son muchísimos más potentes y peligrosos, donde podían pasar de un país a otro sin importar que existiera mar. Entonces son ataques mucho más poderosos, mucho más letales, potentes y letales también. Entonces desarrollaron estos armamentos durante los años 50 y 60 para poderse atacar en caso de que surgiera algún motivo o provocación entre ellos, una declaración. Entonces las regiones respaldadas por el Pacto de Varsovia y la OTAN contaban con atacar al enemigo. Hagan de cuenta, ¿no? Estados Unidos principalmente estaba en contra de la URSS. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos plantó bases militares en Turquía y Turquía está muy cerca de la URSS. Esas bases militares transatlánticas o intercontinentales, esas bases tenían misiles para poder viajar a URSS y poderla atacar. Pero eso era en caso de que existiera una declaración de guerra. En cambio, la URSS tenía una base militar en Cuba, muy cerca de Estados Unidos, y hay que acordarse, Cuba socialista como la URSS, entonces esa base militar servía para poder atacar al país de Estados Unidos con sus misiles. Y así es como la OTAN y el Pacto de Varsovia equilibraban el poder de estas dos naciones. Bueno, existieron varias competencias tecnológicas y científicas entre la URSS y Estados Unidos. ¿Cuáles? Pues ahí les va. Ya que vimos los pactos, ya que vimos las organizaciones creadas por estos países para poderse atacar y defender entre ellos, surgen avances tecnológicos como Sputnik 1. ¿Qué es Sputnik 1? Fue un satélite creado por la URSS y que se puso en órbita en 1957. Fíjense bien. Sputnik 1 fue el primer satélite creado por la URSS. Si a ustedes les llegan a preguntar cuál fue el primer satélite, ustedes pueden responder, es Sputnik 1 y fue creado por la URSS y se puso en órbita en 1957. ¿Qué pasa? Estados Unidos no se quiso dejar y puso en órbita el siguiente año a Vanguard 1, que fue otro satélite que creó Estados Unidos, pero falló. ¿Por qué? Porque no se pudo poner, no pudo levitar en el espacio. Después, unos años después, la URSS crea Sputnik 2, pero ahora con una tripulación. La tripulación era la perrita Laika. Si ustedes llegan a preguntar, ¿quién es Laika? Pues fue la primer perrita que viajó al espacio en Sputnik 2, un satélite puesto en órbita por la URSS. Entonces, lamentablemente, el satélite no estaba programado para regresarse, solamente para quedarse en órbita. Entonces, tenemos la teoría de que Laika, o es un hecho de que Laika murió o falleció pasando la atmósfera, porque pasando la atmósfera el satélite se crema, porque hace un choque de calor con la atmósfera y el oxígeno, entonces